Y hola pesadillas, ¿cómo están? Yo espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo soy Nightmare y sean bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cómo están pesadillas? La verdad es que espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Espero que todos estén de lo mejor y que hayan tenido un increíble inicio de semana. ¿Cómo están? Espero también que su primera semana del año, o sea, la semana pasada, haya estado increíble para todos ustedes. ¿Cómo es? Bueno, pues vamos a arrancar ya con el segundo episodio del año. La verdad es que estoy súper emocionado y súper fascinado por esto, porque pues ahí vamos, ¿no? Ya estamos empezando. Y el episodio de hoy es el que ya les había prometido, que es la segunda parte de Las Brujas de Salem. En esta parte como que no vamos a ahondar tanto, o sea, si quieren ver en el canal está la primera parte en la que hablamos un poco más acerca de cómo nació, lo que se hacía y todo esto. Y en este capítulo vamos a hablar como la historia después de eso y demás sucesos. Entonces, pues les invito a que se queden. Antes de empezar con el capítulo, recordarles que se suscriban al canal. Si les gustan estos videos, por favor suscríbanse. Hay más videos de este estilo de terror, de leyendas. Y si no son como tan amantes del terror o del miedo, pues también tengo otro podcast aquí mismo en el que hablamos más como cosas de la vida y situaciones así que se llama Netas de Vida. Sale todos los viernes por si quieren como variedad, no nada más terror, sino otras cosas, pues aquí los encuentran. Y también que si quieren me sigan en todas mis redes sociales, tengo TikTok, Instagram y Twitter y en todas estoy como arroba Naimer-MX, entonces MX1. Entonces ya que estamos, pues, empecemos con el capítulo de hoy. Vamos a hablar bueno, vamos a tocar un poquito el tema del episodio número uno, pero como les digo, si lo quieren ir a ver, si lo quieren ver completo, chequenlo en el canal. No les dejo aquí el enlace porque todavía no he solucionado el problema del justamente de los enlaces que no abren, por decirlo de alguna forma. Entonces, eh, porfa, chequenlo en el canal. Pero nada más así como aún tocarlo por encima, les recuerdo que en el capítulo pasado se habló acerca de estos juicios de Salem, cómo nacieron, también hablamos un poco de cuántas víctimas hubieron, de que no vamos a como apuntar a una persona, pero parte de todo esto fue más, ¿cómo se dice? Fomentado por una persona pues, de la religión, o sea, prácticamente hablamos de que la religión fue la principal razón por la que se dieron todos esos juicios. Y también hablamos acerca de hasta cuándo acabó y lo que pasó con las familias de las personas a las cuales habían ejecutado y acusado de ser brujas. Entonces, en este capítulo vamos a hablar un poco más ya del contexto religioso y demás cosas que vamos a hablar. Entonces, este episodio es más como, para hablar acerca de lo que pasó ya después y ciertas situaciones que se dieron. Bueno, y vamos a empezar hablando acerca de que en 1692, tanto en el pueblo de Salem, Salem Stone como en Salem Villages, había una fuerte tensión entre ambos pueblos. Se supone que los ciudadanos de Salem Stone estaban resentidos por las riquezas que tenía el otro pueblo, el Villages. Además de que algo que les molestaba a los de Salem Stones era que los del otro pueblo eran como muy pretenciosos y tenían una, por decirlo, fascinación por controlar todos los aspectos de ese pueblo. O sea, eh, los que vivían en el pueblo de Salem Villages, este, querían controlar prácticamente todos los aspectos de Salem Stone y por lo mismo de que tenían más riqueza era como que les hacían más caso. Por eso era una de las razones, esas eran una de las razones, esas dos.
eran una de las razones por las cuales entre estos dos pueblos ya también había tensión. Además de que salen Villagues, carecía de un gobierno propio, es decir, ellos, ¿cómo se dice la palabra? Prácticamente, o sea, era un gobierno para ambos pueblos y el gobierno de, de estos dos pueblos estaba en Salen Villagues. Entonces, por esa razón es que ese pueblo podía o tenía la facilidad de controlar muchos aspectos del otro pueblo. Por ejemplo, las personas que vivían en ambos pueblos, estaban obligados a todos los domingos a asistir a la iglesia. Pero el gobierno, o mejor dicho, el otro pueblo, para no confundirnos, digamos, salen uno siendo el pueblo más rico y el que tenía el control, y salen dos, el otro pueblo, ¿no? El que tenía pocas riquezas y no tenía un gobierno propio. Entonces, ambos aldeanos de los dos pueblos tenían esta obligación de asistir todos los domingos a misa o a la iglesia, pero los aldeanos o el gobierno de Salem uno no permitió ni dejó que Salem 2 tuviera una casa de oración o una iglesia propia, por lo que entonces esas personas, estos aldeanos, tenían que viajar, pues sí, largas horas, eh, todos los domingos, porque estaban obligados a ir a la iglesia, y esa es otra de las razones por las cuales entre estos dos pueblos había tensión. Esto lo que hizo es como avivar más la enemistad entre ambos pueblos, puesto que pues tenían que viajar y era obligatorio. O sea, así el clima fuera el mejor o no, si se estuviera cayendo el cielo por una tormenta. Ellos tenían que viajar de su pueblo al otro sí o sí, porque pues era parte de lo obligatorio. Entonces, por lo mismo de que no les dejaban tener como esta casa de reuniones, o no sé cómo decirlo, templo, iglesia, no sé, era parte o era uno de los problemas por los cuales avivaba más esta enemistad. Así siguieron hasta que ellos decidieron, los de el pueblo de Salem 2, como le pusimos ahorita, contrataron a un ministro, eh, ministro religioso, que se fue del pueblo porque no le quisieron pagar, o sea, los aldeanos no quisieron pagarle. Después contrataron a un segundo ministro que sufrió exactamente de lo mismo, o sea, no le pagaban lo que tenían que haberle pagado para que estuviera en el pueblo. Entonces, este segundo ministro también renunció, aunque este se quedó en el pueblo. Y después hubo un tercer ministro que fue básicamente la misma historia, donde no les pagaron, donde no le pagaban. Y eso hizo que su reputación creciera todavía más como un pueblo mezquino y avaro. Hasta que llegó el cuarto ministro, que es nada más y nada menos que Samuel Parris, del cual ya hablamos, y ya hay como su pequeña historia en el video, en la parte número uno. Por favor, les invito a que lo vayan a ver para que puedan entender más esto. Parry se supone que era un comerciante fracasado que ya había estudiado o estaba estudiando una carrera que al final de cuentas no terminó, y se supone que el rumor dice que se volvió ministro como plan B, y porque ya no le quedaba otra. Entonces este fue el ministro que el pueblo de Salem decidió tomar, y en 1689 se funda por primera vez la primera iglesia en el pueblo de Salem, que como les digo, este hombre fue como el que avivó todo esto de la cacería de brujas, que como les digo, ya hablamos de eso en el capítulo pasado, por favor vayanlo a checar. Pero pues sí, abriendo ya su primera iglesia, con Parris a la cabeza. Y pues con todo esto se apunta y
anuncia, no, se apunta, perdón, y se avisa, se podría decir que pues el escoger a Parris como el, la persona a la cabeza de esta iglesia, pues no fue nada más que un error. Parris después de todo era un comerciante fracasado, amargado y envidioso, que justamente odiaba y envidiaba a todas las personas que tenían suerte con el comercio y con la fortuna que hacían con este. Él lo que llegó a hacer a este pueblo fue avivar más las hostilidades entre ambos pueblos. Obviamente con una persona de ese estilo, de esa forma a la cabeza, nada bueno podría llegar. Este hombre lo que hizo es pronunciar muchos sermones incendiarios como para dividir al pueblo y a los pueblos, porque pues al final de cuentas lo que él estaba haciendo era despertar como esta lucha entre el bien y el mal y entre las fuerzas de Dios y del diablo, al grado de que todas las personas que estaban como colindadas o que tenían, o sea, las del otro pueblo, para él y para las personas que eran del pueblo de Salem, eran nada más y nada menos que servidores de Satanás, en pocas palabras. Con todo esto, con una persona avivando las tensiones entre las demás personas, con una persona que como les había comentado en el capítulo pasado, no podía como ser un mediador entre los pleitos que habían en el mismo pueblo. Con todo esto se aviva todavía más las tensiones cuando empiezan a llegar inmigrantes de inmigrantes a este pueblo de otra creencia como son las creencias cristianas. Estos los veían como una amenaza para los ojos de la comunidad de Salem, como ya estaban como lavados de la cabeza, tenían esta visión puritana y a ellos los veían como una amenaza. Eh, pues al final de cuentas todo estaba siendo avivado o estaba siendo provocado por esta persona, que es lo feo, ¿no? O sea, ya llevamos un rato hablando y no es como metido mis ideas, por decirlo de alguna forma, pero la verdad que feo o que fea situación el tener una persona que no está bien de sus facultades mentales ni está bien emocionalmente al mando, como pues sí pasa en estas épocas y pasaba peor antes. Entonces que una persona estuviera avivando todo esto nada más porque sí, nada más porque quería, la neta es algo muy, muy horrible y muy ojete, la verdad. Entonces, pues qué feo, ¿no? Que por una persona que estaba, como dicen en los pueblos, picando, como cuchillo de palo que no corta, pero como jode, la neta está horrible eso. Con todo este antecedente, con todas estas tensiones cada vez aumentando, gente llegando y siendo provocadas por esta persona, pues no podría pasar cosas peores, pero pues sí llegan a pasar cosas peores, ya que en 1692 la hija de esta persona, de Parris, Betty Parris, y su sobrina Abigail Williams empezaron a tener un comportamiento extraño. El comportamiento que tuvieron estas chicas fue arrastrarse por el piso, esconderse debajo de los muebles, contorsionarse, gritar y lanzar objetos. Después de que se les hizo varias pruebas y en las cuales no apareció como que tuvieran algo físicamente mal, fue cuando se empezó a apuntar o a acusar a la brujería de todo esto. Poco después de todo esto, eh, porque si no se podía poner, si alguien decía que no se podía poner peor, claro que se podía poner peor. Poco después de estos sucesos, otras chicas mostraron los mismos síntomas. Curiosamente, todas estas chicas eran amigas de Betty
y de su prima. Ann Putnara, Elizabeth, Elizabeth, Tut- Elizabeth Tutbar, Mary Walcott y Mary Warren, todas ellas amigas de Betty y de su prima Abigail, empezaron a, como les digo, a mostrar los mismos síntomas o a comportarse de la misma forma que hacían ellas. Cuando Parris le preguntó a su hija y a su sobrina, iba a decir a su prima, a su hija y a su sobrina, pues sí, la prima de la hija, a su sobrina y a su hija, quiénes habían sido las personas que les habían lanzado el hechizo que las atormentaba, ellas acusaron o apuntaron a tres mujeres, de nombre Sarah Gull, Sarah Gu, Sarah, permíteme que no veo bien, no tengo lente, Sarah Borney y Tuba. Una de ellas era, se va a escuchar muy mal, perdónenme, pero es que así está escrito y así es como se veía, pero una de ellas era la esclava de, de Parris, o sea, era la persona que le ayudaba en la casa, pero pues en ese entonces era esclava, o se les decía esclava. Y nuevamente, pido una disculpa, perdón, no quiero que nadie se ofenda, pero es que así está escrito y es que así lo tengo que decir porque esta es la información. Mil disculpas si alguien se ofende. No quiero ofender a nadie. Mil disculpas. Se imaginarán que ya con todo lo sucedido de las tensiones que ya traían, con todo como coraje o pleito que se traían entre los pueblos, llegando inmigrantes al pueblo de otra religión, con otras creencias. Súmenle todo esto, evidentemente es cuando crean este abismo, por decirlo de alguna manera, en la que el pueblo se hunde y empieza un frenesí de la casa de brujas. Por la casa de brujas, perdón. Se va a malentender tal vez. Hablemos un poco acerca de estas tres primeras mujeres que fueron acusadas. La primera, Sarah Good, era una persona que a menudo mendigaba por el pueblo, o sea, no tenía hogar, era una persona indigente, en pocas palabras, que mendigaba por el pueblo, supongo que comida, dinero, no sé, cosas así, que fue recogida por un tiempo por esta persona, por Samuel Parris, por Parris. Durante un tiempo muy breve y muy corto, después de, no se especifica cuánto tiempo, pero después de un tiempo corto, él la echó de la casa por conducta inapropiada, por malagradecida y por otra cosa, no me acuerdo qué, y no la anoté aquí, una disculpa. La otra, Sara, Sara Borney, era una rica terrateniente a la cual llevaba 3 años sin asistir a la iglesia por una supuesta enfermedad que ella decía que tenía muy constante, por decirlo de alguna forma. Por esa situación o por esa razón, ella prácticamente era una paria, igual que la otra persona, que la primera que les hablé, Sara Good. Y Tuba, se supone, esa es la que yo les estaba diciendo que ella era como la esclava de Parry. Por lo poco, mucho que se sabe, como les digo, Tuba era una persona de origen caribeño que fue secuestrada, esclavizada y vendida a Parris, en Barbados, donde se supone que esta persona tenía familia. Como les digo, esta persona tenía familia ahí en Barbados y donde tenía una como plantación. Esta era la esclava encargada del servicio doméstico, además de cuidar a los niños. Esta persona, supongo que por su origen, o sea, no estoy aquí como criticando, juzgando, ni tampoco haciendo como estereotipos, pero esta persona entretenía, al momento de cuidar a los niños, los entretenía con historias de fantasmas, demonios, como
cuentos, por decirlo así, de magia y todo eso. Entonces, pues como que más leña le echaba al fuego la pobrecita. Tuba después confesó que Parris le había sacado la confesión a golpes para que pudiera apoyar las acusaciones de las niñas hacia las otras dos mujeres y hacia ella misma. Eh, Después de todo, por parte de la primera mujer, Sarah Good, pues ya tenía como como mala fama con la familia, con esta familia, con la familia de Samuel, y pues era evidente que unas acusaciones hacia ella iban a ser creídas, y más si esta mujer le estaba haciendo segunda, pero pues, o sea, obviamente la obligó a que confesara o que dijera lo que él quería. La segunda joven, como que ya tenía problemas con la familia, aparte de que ya también era como despreciada por el pueblo, por lo mismo de que les digo que ya llevaba 3 años sin asistir a la iglesia. También tenía como una enemistad y un pleito, por decirlo de alguna manera, con Parris, porque este había perjudicado de alguna manera con malos negocios terrenos del padre de esta persona, de la segunda chica de la que hablamos. Y pues Tuba fue la persona que hizo popular la historia de las brujas montadas en escobas que podían hablar con familiares fallecidos y animales. Les digo, o sea, la pobrecita no se ayudaba. O sea, entiendo por sus creencias, supongo que traía, nuevamente no estoy acusando ni estoy demeritando o haciendo menos a las personas en sus creencias, nada por el estilo. Pero pues en esa época sí era como de no te ayudas ni a ti. Entonces, muy mal. Como les digo, no se ayudaba. Además de asociarse ella misma con hechizos maliciosos, evidentemente la brujería, y con espíritus demoníacos. O sea que cosas muy fuertes, la verdad, sinceramente. Eh, Como les digo, o sea, para la época era como no te ayudes o no se ayuden ustedes mismos, ustedes mismas, ustedes mismas. O sea, para esa época era de entre más te calles y menos hables, menos problemas vas a tener o menos acusaciones vas a tener. Que en esta época también se puede decir que es básicamente lo mismo, pero ahorita nada más es de que hablen a tus espaldas y ya. La segunda chica, Osborne, fue ahorcada en mayo y Good fue ahorcada en junio de 692. Tuba no fue ahorcada porque Parry se negó a pagar como su liberación. O sea, Parry se negó a pagar los honorarios. No, esa parte como que no la entiendo. Supongo que pagar los honorarios, quiero creer que es, o sea, no, su castigo no fue ser ejecutada porque ella confesó supuestamente lo que había hecho ella y lo que habían hecho las otras, supuestamente. Entonces, por esa razón fue encarcelada y porque esta persona, Parry, se negó a pagar. Quiero creer que pagar sus honorarios era como pagarlo por lo que la había comprado en ese entonces. Eh, Fue encarcelada durante un tiempo, después fue vendida a otras personas y lo que pagaron por ella fue los honorarios del tiempo que estuvo en la cárcel y desapareció de la historia. Entonces, en cuanto a las otras dos chicas, las primeras dos de las que les hablé, ellas sí fueron, como les digo, ejecutadas, fueron ahorcadas y hasta el último día de su vida ellas se ¿cómo se dice? Cuando se declaraban inocentes de todas acusaciones. Sin embargo, ahí no quedó todo. No fue más que el principio de toda esta casa de brujería, de brujas y toda esta, eh, ¿cómo decirlo? Turbulencia de porquería de la gente ignorante, porque las acusaciones de estas tres mujeres en febrero de 1692
No fueron fueron las primeras, pero no fueron las últimas, porque en mayo se acusaron a otras dos mujeres. El nombre de estas dos mujeres eran, eran Marta Correy y Rebeca Ursa. Estas mujeres, se supone, o estas sí eran dos mujeres muy respetadas dentro de toda esta comunidad de la iglesia. La primera de ellas, Corey, ella dijo, o más bien ella apuntó, que no le creía 100% a las acusaciones de las niñas. Más bien lo que ella dijo fue que ellas mentían por alguna razón personal y que no creía al 100% de las acusaciones de ellas. Esto hizo que a ellas la acusaran justamente de brujería por negar que existieran las brujas o que existiera la brujería. Entonces, por esa razón fue que ya, o sea, fue apuntada directamente como una bruja. Ay, perdón, voy a toser. Mientras que la segunda mujer, Murse, fue acusada por los Putnam de que ellos afirmaban de que su espectro los atormentaba por la noche. Se supone que las pruebas espectrales eran que no sé cómo demonios las hacían, pero las pruebas espectrales eran eh, ¿cómo decirlo? Entraban en los juicios y eran como unas pruebas concretas en ese entonces. Como les digo, no sé cómo demonios hacían esas pruebas o cómo las hacían, pero se supone que fueron aceptadas por el teólogo Cotton, Cotton Mather, Cotton Mather. Él había abordado esa como teoría o esas pruebas y las había hecho como que eran aceptables para lo que hacían ellos en ese entonces. Desde el año 1668 hasta 1728. Sus obras eran muy populares entre los ciudadanos. Realmente, como les digo, o sea, tonterías, la verdad, o sea, para mí son como tonterías, sí son tonterías la neta para mí. O sea, el creer, o sea, no estoy diciendo que yo no creo en la magia o en la brujería o en algo así, pero no tienes que ir por la vida cazando a la gente o acabando con su vida nada más porque no compartes sus creencias, no compartes lo que ellas hacen. Entonces es lo que a menos a mí me saca, pero un buen de onda, la neta. Sí, o sea, como les digo, la verdad, al final del día, sé que hay personas que no compartimos las creencias, no compartimos la forma de ver la vida, de ver las cosas, pero esto no nos da el derecho a criticar o atacar a las demás personas o juzgarlas. Pero bueno, pesadillas, yo creo que el capítulo de hoy hasta aquí queda. Mil disculpas, pero lo vamos a terminar en un tercero, se los juro, se los prometo por lo que más quieran, por lo que más quiero, que este capítulo termina ahora sí la siguiente semana, el próximo martes, ahora sí les subo la tercera y última parte, lo terminamos, dure lo que dure, porque siento que ya le estoy haciendo mucho, como decimos acá en México, es una grosería, una disculpa, pero ya le estoy haciendo mucho a la mamada, entonces se los juro y se los prometo que el siguiente martes terminamos esta saga de, pues aparentemente 3 episodios que va a haber de de esta, este, de estas historias. Bueno, no de esta historia, sino de esto que estamos hablando ahorita. Entonces se los prometo y se los juro que el martes que viene terminamos ya con esto. Entonces, este capítulo queda por el momento por aquí. Ya saben, entonces te los prometo que el siguiente martes ya, ahora sí ya, lo acabamos por completo, porque una, se los prometí, y dos, porque ya quiero continuar con más cosas, no nada más con esto. Pero bueno, o sea, está muy interesante, está muy increíble y todo lo que quieran, pero sí no quiero que sea como otro capítulo y otro capítulo. Van a pensar que no quiero grabar más cosas. Entonces, o que no tengo más cosas que grabar. Entonces, hasta aquí le dejamos el día de hoy y el siguiente martes, ahora sí, acabamos con esta saga de, de 3 películas.
Pero bueno, pesadillas, espero que les haya gustado, espero que haya sido de su agrado este capítulo. Si es así, me ayudarían muchísimo si me dan un like y me dejan su comentario, por favor. Me ayudarían un buen. Suscríbanse si no están suscritos. Eh, como se los digo, es un canal en crecimiento. Entonces, qué mejor de ser que ser de los primeros. Yo sé lo que les digo, ser de los primeritos, de los primeros seguidores que ahí están comentando. Se siente súper padre.